Hoy nos adentramos en la vida de una figura que, la verdad, es fascinante. Hablamos de San Casimiro, un príncipe, sí, un príncipe que lo tenía todo. Lujo, poder, pero que sin embargo decidió tomar un camino completamente diferente. Y claro, su historia nos lanza una pregunta que resuena muchísimo, ¿no? ¿De verdad se puede ser santo en un palacio real, rodeado de riquezas, de tentaciones? Bueno, pues la vida de Casimiro es, en sí misma, una respuesta muy clara. Para entender esa respuesta, vamos a meternos de lleno en su vida. A ver, Casimiro nace en 1458, en Cracovia. Y no era cualquiera, ¿eh? Era hijo del rey de Polonia. O sea que estaba destinado a una vida de privilegios absolutos. Pero su historia es precisamente eso, la historia de una elección continua, la de elegir la virtud por encima de todo lo demás. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, en el contraste. Porque, a ver, la vida en palacio, pues te invita a la comodidad, a los placeres, a lo fácil, ¿no? Pues él no. Él eligió la austeridad. Vestía de forma súper sencilla. Se mortificaba, ya saben, en la comida, en la bebida. Y es que fíjense, muchas noches dormía directamente sobre el suelo. Todo para, según él, dominar su cuerpo y agradar a Dios. Y claro, uno se pregunta de dónde sale esa fortaleza espiritual. Es que no es nada común en un joven en su posición. Bueno, pues para entenderlo tenemos que fijarnos en las influencias clave que forjaron su carácter ya desde que era un niño. Su formación, digamos que se sostuvo sobre tres pilares fundamentales. Por un lado, su madre, la reina Isabel, que ya de por sí era conocida como una de las princesas más piadosas de su tiempo. Luego estaba su maestro, el padre Juan, un canónigo que tenía una fama de santidad tremenda. Y por último, el humanista Calímaco, un sabio que, después de tratarlo a fondo, lo dejó clarísimo con una frase: Casimiro es un adolescente santo. Así, tal cual. Con esa base tan sólida, es normal que pudiera cultivar una vida interior, bueno, increíblemente rica. Y su devoción no era algo de boquilla, para nada. Tenía un foco muy claro y unas prácticas muy concretas. El centro, el corazón de toda su espiritualidad, era la pasión de Cristo. Se ponía a meditar de una forma muy profunda en los sufrimientos de Jesús, paso por paso. Y cuentan que a menudo no podía evitarlo, las lágrimas simplemente le brotaban de los ojos al pensar en los tormentos de la cruz. Y claro, esta devoción se notaba en su día a día. Durante la jornada cumplía con sus obligaciones como príncipe, pero luego, por las noches, aprovechaba para pasar horas y horas en adoración delante de Jesús sacramentado. Además, sentía un amor profundísimo por la Virgen, tanto que le prometió su castidad. Y lo cumplió, ¿eh? Llegó a rechazar un matrimonio que ya estaba pactado con la mismísima hija del emperador. Pero ojo que su fe no era algo que se quedara entre cuatro paredes, en la capilla del palacio. Todo lo contrario, se desbordaba, se traducía en una caridad increíble que al final se convirtió en su seña de identidad más clara. Y aquí hay un detalle que es clave, el título que le puso la propia gente. No le llamaban el benefactor o algo así, no. Le llamaban el defensor de los pobres. Y es que se preocupaba de verdad, especialmente por los más destrozados, por los enfermos, por los extranjeros, por todos aquellos que no tenían a nadie que les echaran la mano. Esto nos da una idea de la profundidad de su entrega, ¿verdad? Su caridad no era simplemente dar una moneda, iba mucho más allá. Usaba su poder como príncipe, su influencia, su inteligencia, su tiempo. Todo lo ponía al servicio de proteger a los oprimidos, de amparar a los débiles, de defender a los más necesitados. Como pasa con tantos jóvenes santos, la vida de Casimiro fue muy intensa, sí, pero también muy corta. Sin embargo, su muerte no fue un punto y final, para nada. Fue más bien el comienzo de un legado que, como vemos, sigue vivo hoy. Tantas austeridades, tantas mortificaciones, pues al final le pasaron factura. Su salud se fue debilitando poco a poco y acabó muriendo de tuberculosis. Era el 4 de marzo de 1484. Tenía solo 26 años. Pero eso sí, dejó un recuerdo imborrable de bondad y de pureza. Pero la historia, desde luego, no termina ahí. Avancemos en el tiempo. 120 años. Pasan más de un siglo. Y un día se decide abrir su tumba, que estaba en Vilna, la capital de Lituania. Y lo que encontraron dentro fue, bueno, simplemente asombroso. Su cuerpo estaba incorrupto, perfectamente conservado. Daba la sensación de que lo acababan de enterrar. Incluso su ropa estaba intacta. Y eso que la tumba estaba en un sitio con muchísima humedad. Desde luego, un signo extraordinario de su santidad. Pero es que además, sobre su pecho, encontraron un detalle que es realmente conmovedor. Era una copia de su himno favorito a la Virgen María, el mismo himno que él había pedido que pusieran junto a él cuando muriera. Las primeras líneas decían algo así. Vale,
Y después de todo esto, la pregunta es, ¿qué nos dice hoy a nosotros la vida de este príncipe santo? O sea, ¿qué eco tiene su testimonio en nuestro mundo, en nuestro día a día? Pues aquí está la reflexión principal, creo yo. La vida de Casimiro nos grita que la santidad no es un club exclusivo para unos pocos. No depende de si eres rico o pobre, de si vives en un palacio o en una aldea. Es una llamada para todos, una llamada universal. En el fondo, la santidad es eso, un regalo de Dios que solo puede recibir un corazón humilde. Lo que nos enseña Casimiro es que da igual nuestra posición, da igual lo que tengamos o no tengamos. Cualquiera puede aspirar a lo más alto si está dispuesto a servir a Dios y a los demás. Eso sí, con constancia y con un corazón limpio. Si lo pensamos bien, toda la vida de Casimiro fue como una inversión constante, pero no en tesoros de la tierra, sino en el tesoro del cielo. Y su ejemplo nos deja con una última pregunta, una para reflexionar cada cual. En medio de nuestras propias cortes, de nuestro trabajo, de nuestras responsabilidades de cada día, ¿qué tesoro estamos construyendo?